Dios está trabajando. Dios está trabajando, siempre lo hace. Pero muchas veces, muchas veces, no percibimos su obrar. Pero el no ver que Dios hace, no percibir lo que Dios hace en mi vida o alrededor de mi vida, no significa que Él no hace. No significa que no está obrando. Miremos en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Vamos, esta predicación, este mensaje, lo puede recordar como DAPO, D-A-P-O. ¿Qué significa DAPO? Dirige, abre, permite, obra. DAPO. Hechos 16. Dios dirige, Dios abre, Dios permite y Dios obra. Así que cuando llegue a casa y le pregunte qué vieron en la reunión, qué aprendieron de Dios, digan, aprendimos DAPO. Dios dirige, Dios abre, Dios permite y Dios obra. DAPO. Muy bien. Vamos a la primera. Dios dirige. Hechos 16. Están los misioneros predicando la palabra de Dios, llevando el mensaje de pueblo en pueblo, así como el Señor les había dicho, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Estaba Pablo y Silas, su compañero. Y dice, versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que ¿quién? Que Dios, muy bien, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Dios dirige a sus siervos. El Señor desea mostrar su voluntad a todos, en todos los niveles. Si tú eres un jovencito que está pensando, ay, ¿qué voy a estudiar cuando termine el colegio? Dios quiere mostrarte su voluntad. Si eres una persona ya más adulta que está pensando, quiero hacer un negocio, quiero crear empresa, ¿qué puede ser? Pues Dios quiere mostrar su voluntad. Solo que nosotros no escuchamos, solo que nosotros no esperamos o no oramos adecuadamente. A veces, cuando pasa con los chicos y las chicas, cuando oramos, Señor, ¿será que este es el que tú has puesto para que esté como compañero mío en la vida? Ya cuando estamos orando, ya es porque ya tiene agarrado ese corazón allí, que no lo quiere soltar. Entonces, esas no son las oraciones que Dios quiere. Pero Dios dirige, Dios dirige. Y cuando Dios dirige, su llamado, pero sí, su llamado es claro. ¿Por qué decimos que claro? Aquí lo dice la palabra, dando por cierto que Dios nos llamaba. No había dudas. No había un Pablo, ¿será que es Dios o será que no? ¿Será que tal vez? Vamos a mirar, un 30-30, 50, no, 100% seguros, Dios nos llama. Y ayer en la reunión de discipulado, veíamos Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que Dios no quiere que estemos por ahí caminando en la vida como sin saber. Dios quiere mostrarnos, Dios quiere enseñarnos. Solo que a veces las respuestas de Dios no vienen de inmediato. Cuando yo quiero, cuando yo digo, lo Dios quiere hacer. La voluntad de Dios es perfecta.
La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es buena. Muy bien. Dios dirige. Entonces, como hemos titulado el mensaje hoy, Dios dirige, Dios abre, Dios permite, Dios obra. Ese Dios abre está en Hechos 16, versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Estas son ciudades. No se preocupe si de pronto usted dice, ¿qué es eso? Son ciudades solamente. Versículo 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Entre otras cosas, es la primera ciudad europea a quien llega el Evangelio. Y una colonia, dice, y estuvimos en aquella provincia algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada de su familia, le rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ellos llegan a Filipos. ¿Qué encuentran en Filipos? Un lugar donde se reunían las mujeres para orar. Normalmente en las ciudades habían sinagogas, que era donde llegaban los apóstoles. En aquella ciudad no había sinagoga. Para que hubiera sinagoga, era necesario que hubieran por lo menos 10 judíos varones en aquella ciudad para que existiera una sinagoga en el lugar. Entonces no habían 10 varones judíos allí, pero sí habían mujeres, entre ellas Lidia, que aunque era extranjera, creía en el Dios revelado en las Escrituras, pero no había escuchado de Jesús. Ella, cuando escuchó el mensaje, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que Cristo vino. El mensaje es que Cristo se entregó por nuestros pecados. El mensaje es que Cristo es la vida y esperanza. No es la religión. Esta iglesia no es la respuesta a usted. Esta iglesia no salva. Esta iglesia no es el centro de la verdad. El centro de la verdad, la fuente de la verdad se llama Jesucristo. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Así que predicamos no a una iglesia, no a un grupo cristiano o a una denominación X o Y. Predicamos Cristo, el que vino, fue sepultado, fue muerto y sepultado, resucitó y vive hoy. Y Él es el centro del evangelio. ¿De quién escuchó Lidia? Escuchó de ese Jesús. Y dice, versículo 14, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Muchos han escuchado el evangelio a través de muchas maneras. Un folleto, un predicador, pero muchos de los que han escuchado, su corazón no se ha abierto, no han entendido. Aún dentro del medio cristiano evangélico, puede ser nuestra iglesia, puede ser cualquier otro, existen personas que no han entendido el evangelio, que no han nacido de nuevo. No pasó esto con Lidia. Lidia, su corazón fue abierto y entendió. Por eso decíamos, Dios dirige, Dios abre. ¿Abre qué cosa? El corazón. Y el mensaje, cuando Dios abre el corazón, el mensaje es contundente. Con toda seguridad, la vida de Lidia, antes de escuchar el mensaje que Dios entregó a través del apóstol Pablo, fue totalmente distinta a lo que fue después. Hubo un inicio para ella. Ella era una mujer que quería agradar a Dios, pero no conocía a Jesús. La persona puede ser muy religiosa, puede querer hacer muchas cosas, agradar a Dios en muchas áreas, pero si no conoce el poder del evangelio del Señor Jesucristo en su vida, no ha nacido de nuevo y no conoce lo que es el obrar de Dios
tan poderoso a través de su evangelio. Ella lo creyó. ¿Y cómo lo creyó? Lo creyó de una manera que, versículo 15, ella creyó en Cristo y fue bautizada y su familia también creyó y su familia también fue bautizada. Dios quiere que los que crean en Él se bauticen, pero no sirve bautizarse sin haber creído. Alguien dirá, pues lógico. He tenido algunas conversaciones con personas que llegan a decir, yo fui a un lugar, una iglesia aquí en Bogotá, no sé dónde, y escuché, me hice bautizar, pero me doy cuenta ahora que cuando me bauticé no era cristiano. Entonces, esto no es lo que dice la Biblia. Es primero creer, luego ser bautizado. Entonces, frente a la dirección de Dios, su mensaje es claro. Frente al abrir el corazón, su mensaje es contundente. Vamos a Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se golpeó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaban a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies. ¿Qué habían hecho ellos de mal? Habían predicado el evangelio. Entre otras cosas, no hay nada mejor, nada que se le pueda comparar a la experiencia de comunicar el mensaje de salvación y ver lo que Dios hace a través del mensaje en la persona que uno se lo dijo, se lo entregó. Y quiero decirle, si usted hoy no ha nacido de nuevo, si usted hoy no sabe si muere, qué pasará, si sus pecados, usted no está seguro si han sido perdonados, por favor, no espere más. Por favor. Mañana no. Mañana no. Mañana no. Hoy, acérquese al Señor. Dígale, Señor, aquí estoy. Lo que hizo libre. Señor, aquí estoy. Sucio de pecado, perdóname. Creo en Jesús que pagó por mis pecados en la cruz. Eso fue lo que entregaron los apóstoles Pablo y Silas. Y fue esa la razón por la cual ellos llegaron allí a la cárcel. Si hay personas que no merecían estar en la cárcel, ellos, ¿cierto? Ellos. A veces pasan cosas que no tienen sentido. Cuando estamos haciendo algo bueno, cuando estamos en la parte mejor de nuestra vida, cuando nos estamos comportando mejor, cuando queremos servir al Señor, cuando queremos hacer tantas cosas, pasa algo malo. Algo nos pasó. Y podemos preguntar, pero Señor, ¿por qué? Si yo estaba tan bien, si yo quería agradarte, si yo quería hacer esto y aquello, ¿por qué esta enfermedad? ¿O por qué, Señor, si quería hacer esto, por qué perdí el trabajo?
O Señor, ¿por qué esto y por qué aquello? ¿Por qué cuando estaba mejor en mi vida espiritual, desde mi concepto mejor, por qué perdí a mi familiar, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano? ¿Por qué pasó eso? Ellos fueron a la cárcel, fueron azotados con varas. ¿Fue fácil? ¿Fue duro? Seguro que sí. Estuvieron en un cepo donde se les abría las piernas hasta el punto en que dolía. ¿Por qué? Pero saben una cosa, ellos no estaban centrando su corazón en aquello malo que les pasaba. No. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí mismo dice el 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo quiero preguntarte, piénsalo un poquito, solamente un poco. Si tú fueras Pablo, y si tú estuvieras predicando y por estar predicando hubieras llegado a la cárcel, tú, ese día que te cogieron a vara, con vara, te dejaron lastimado, herido, ese día hubieras estado cantando himnos a Dios. Ese día estuvieras diciendo, Señor, qué maravilloso, tú eres precioso, tú eres lindo, Señor, ¿quién como tú? Pues tuvieras, ay, Señor, de verdad, qué injusticias permite, Señor. Uy, no, de verdad, no vale la pena ser cristiano, o no vale la pena comportarse uno bien, ¿no? O qué es esto, Señor, esto no tiene sentido, ¿tú por qué permitiste eso? Estuvieras enojado, curioso, tal vez. ¿Cuántos han estado tan enojados con Dios porque Él permitió perder un familiar? Enojados, amargados contra Dios, porque Él decidió, Dios, quien decide quién nace y quién muere, quitar ese familiar y nos amargamos el corazón. ¿Por qué Pablo y Silas no estaban amargados? ¿Por qué estaban cantando? ¿Dónde tenían la mirada? Estaban mirando las heridas. Ay, mira esto. No, ay, mira. Ay, esto. No, mira esto como quedé. Yo creo que no. Obviamente, no estaban cerrando sus ojos frente a la realidad, pero veían una realidad superior. Y era Dios permitiendo eso. Y era Dios con ellos. Y era haciendo lo que Dios quería que ellos hicieran. La mejor manera de invertir la vida, seas quien sea, hombre, mujer, soltero o casado, es hacer lo que Dios quiere que hagas. Y de eso están completamente seguros Pablo y Silas. Ellos estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran. Dios permite cosas sin sentido. Dios dirige, Dios abre el corazón, les permite la fe, les permite cosas sin sentido. Pero cuando Dios permite cosas sin sentido es porque su obrar supera nuestros sentidos. Su obrar va más allá de lo que podemos entender nosotros desde nuestra pequeñez como seres humanos. Vamos al versículo 25, ya estábamos en el 25, donde leíamos que ellos cantaban, los presos los oían. El último punto es Dios obra a través de las cosas que no tienen sentido. Entonces, versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a suicidar, se iba a matar él, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Las cosas que pasan que no tienen sentido a veces son el camino elegido por Dios para traer a luz su voluntad. Si Pablo y Silas no hubieran llegado a la cárcel, entonces no le hubieran podido hablar la palabra al carcelero, ¿cierto? Tal vez, a veces Dios ha permitido enfermedades en personas, en creyentes, porque Dios quiere que él vaya al hospital y le hable al médico o a la enfermera, o tal vez a otro paciente, o tal vez a alguien más. Pero a veces esas situaciones sin sentido son el camino que Dios utiliza para traer y hacer su voluntad. El sinsentido, escuchen esto, el sinsentido toma sentido cuando confiamos en él. El sinsentido toma sentido cuando confiamos en él. Hubo este terremoto, el carcelero se iba a suicidar. ¿Por qué se iba a suicidar? Porque era mejor, era más honorable suicidarse que esperar el castigo que recibiría porque los presos habían huido. Prefería eso. Y estando así a punto de morir, él piensa en algo que muchas veces no pensamos cuando estamos en la vida cotidiana. Es, ¿qué pasará conmigo después? Si muero hoy, ¿dónde iré? ¿Dónde estaré? Él pensó, necesito la salvación. Y es hora de que tú lo pienses también. Como tú, nosotros, como todos, necesitamos arreglar las cosas con Dios. Pero miren el cambio que Dios hizo en este hombre. ¿Se acuerdan? Que él fue en versículo 22 y 23, él fue el encargado de hacer este trabajo. ¿Cuál trabajo? Dice versículo 22 al final, ordenaron azotarles con varas. Versículo 23 iniciando, después de haberles azotado mucho, les dijeron al carcelero que los guardase con seguridad y no con manera tierna, amables, bien pueda, están heridos en el cepo de la manera más cruel. Él fue ese es este mismo, miren, es este mismo, versículo 33. Y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Eso, una transformación milagrosa. Una transformación que no la hace la psicología, una transformación que no la hace la psiquiatría, una transformación que la hace Dios en el corazón del hombre. Y no lo puede hacer nadie más. Un día él estaba castigando con vara, él estaba colocando en el cepo a los presos, no le interesaba si estaban heridos. El otro día, cuando conoce a Jesús, siente compasión, su vida es transformada. No porque le dijeron, venga, usted para venir a la iglesia tiene que lavar las heridas. No, fue algo que Dios hizo en él, en el corazón de él. Les lavó las heridas. Y no solamente eso, también se bautizó él con todos los suyos. El cristianismo verdadero. Miren, ustedes pueden ir a iglesias donde ven a alguien y dicen, ay, ese es cristiano, y yo lo vi por ahí tomando, y yo lo vi por ahí bailando, y yo lo vi haciendo esto y aquello. Puede ser que sea verdad, puede ser. Pero el verdadero cristianismo se evidencia en cambios genuinos. El cristiano no es una persona perfecta, pero sí es una persona transformada por Dios.
No es una persona que ha llegado al 100% sin pecado, pero sí es una persona que no anda en el hábito del pecado, que no está practicando el pecado. Una persona transformada de esta manera solamente porque Dios lo hizo. Nadie más lo puede hacer. No es el pastor quien transforma, no es el predicador que hace cambios, es Dios quien lo hace por su palabra y el obrar de su espíritu. Y a Él sea la gloria. Porque aquí hay personas que han sido transformadas por Dios. Aquí hay Lidias y aquí hay excarceleros. Fueron transformados por el Dios de la gracia y que les ha dado vida. Si tú quieres ser también una Lidia transformada, un excarcelero transformado, hay lugar aún para llegar a los pies de Jesús. Perdón. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Fue la palabra? Muy bien. Tapo. Eso aprendimos hoy. ¿Qué significa? Dirige, abre, permite. No. Muy bien. Dios. Dirige el corazón, dirige las decisiones. Dios abre el corazón. Dios permite cosas sin sentido. Y Dios obra en el sinsentido para hacer su voluntad. Oremos. Señor, gracias por este privilegio de mirar tu palabra tan preciosa, tan poderosa. Ella es luz. Dice el versículo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, gracias porque vimos lo que pasó con Lidia por lo que tú hiciste. Vimos lo que pasó con el carcelero y su familia. Y que también hoy puede pasar. Esto no es algo que se quedó allí en la historia, algo que se vivió y no se repite, es algo que se repite en el día a día. Dios obra poderosamente a través de su evangelio de gracia, rescatando al hombre y a la mujer de su vida sin sentido y sin propósito para darle vida eterna, nueva vida. Señor, oramos si alguno, desde los niños hasta los adultos que están aquí en este momento, no ha creído en Jesús, no ha depositado su confianza en Jesús, no ha sido perdonado de sus pecados, hoy mismo pueda llegar a hacerlo. Pero también por los demás que hemos creído, porque haya confianza en ti, Señor, porque fácilmente nos quebramos, fácilmente desmayamos, fácilmente bajamos la mirada donde tenemos que colocarla y nos amargamos y nos frustramos cuando deberíamos estar cantando y alabándote, Señor, cada día. Señor, ayúdanos y perdónanos. Somos débiles, pero gracias porque tu fuerza es suficiente y porque no somos nosotros quien nos sostenemos, eres tú quien nos sostiene. Dios, gracias en el nombre del Señor Jesús.